Muy buenos días, muy feliz miércoles y bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es para mí un gran gusto volver con ustedes a continuar leyendo y reflexionando sobre textos bíblicos. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro y nos vamos a enfocar en una corta narrativa del Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos durante los próximos 4 días en el libro de Ruth, un libro escrito entre el año 1375 y 1050 antes de Cristo, hay un periodo largo ahí. Se cree, de acuerdo a la tradición judía, que este libro lo escribió el profeta Samuel, aunque hay indicios de que pudo haber sido escrito después de su muerte también. Es un libro sumamente importante y una narrativa corta que creo que nos va a ayudar a aprender mucho sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Así que, entrando directamente en el texto, Ruth, capítulo 1, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Maglón y Quelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Maglón como Quelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: «Vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio». Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. «No», le dijeron, «queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió: «¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No. Hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí». Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. «Mira», le dijo Noemí, «tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo». Pero Ruth respondió: «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte». Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 mujeres siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. «¿De verdad es Noemí?», preguntaban las mujeres. «No me llamen Noemí», contestó ella. «Más bien llámenme Mara,
porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, allí al comienzo de la cosecha de la cebada. Aquí entonces vemos el inicio de esta narrativa, de esta pequeña historia del Antiguo Testamento, pero que tiene un lugar muy importante en la historia de la redención. No solo por los hechos que sucedieron durante ese tiempo, sino también por su propio significado y lo que podemos aprender acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Vemos la historia de una familia que, movida por la búsqueda de una mejor posibilidad económica, dada el hambre severa que estaba azotando Israel, de manera muy comprensible, muy humana y muy natural, pues deciden moverse de su tierra y buscar oportunidad de desarrollo, de crecimiento en otras tierras. Muy parecido a lo que quizás, aunque bajo circunstancias totalmente distintas, pero que muchos migrantes en nuestros países viven, que azotados por el hambre, azotados por los problemas de su tierra, pues buscan una oportunidad afuera y emprenden viajes lejos. Así que se van y se establecen en la tierra de Moab. Moab, si ustedes leen el Antiguo Testamento, no es precisamente un país amigable, digamos, de los israelitas. Sin embargo, logran establecerse ahí, logran echar raíz ahí, y durante el tiempo que están viviendo ahí en Moab, la familia de Elimelech con su esposa Noemí y sus hijos Maglón y Kelión, muere Elimelech bajo circunstancias que no conocemos. Sabemos que muere y Noemí queda viuda con sus dos hijos Maglón y Kelión, que habiendo ya echado raíz en Moab y habiendo ya conocido personas, probablemente entablado alguna relación de negocios, de trabajo, y habiendo pues vivido dentro de la comunidad donde se establecieron, pues conocieron cada uno a su esposa de origen moabita también, que es algo importante de destacar porque para los israelitas desde los inicios de la ley en la Torá, pues el casarse con mujeres de otro pueblo era algo que no era permitido. Y sin embargo ellos pues se casaron con estas mujeres. Noemí, su suegra, aceptó esos matrimonios y pues se dan esa nueva dinámica familiar en la que estaban viviendo. Sin embargo, sabemos que ellos no habían tenido hijos durante el tiempo que estaban vivos, Maglón y Kelión, y ellos al poco tiempo también mueren y dejan viudas a sus esposas Orfa y Ruth. Ahora, en el contexto de esa época, las herencias, las propiedades, las posibilidades de trabajo y demás eran prácticamente exclusivas de los hombres. Entonces, Noemí, Orfa y Ruth básicamente quedan desamparadas. Y entonces Noemí se entera de que la situación económica está mejorando en Belén, en la tierra de donde ellos venían, en la tierra de Judá, y decide emprender el viaje de vuelta a su lugar de origen. Y ahí van las tres juntas hasta que Noemí, como que entrando en razón y pensando en el bienestar de sus nueras, pues les dice que por favor se regresen. Incluso me gusta la frase del verso 9 porque da mucha esperanza y en este contexto a quienes enviudan, ¿verdad? Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Y con esa seguridad, porque en ese tiempo y en ese contexto el matrimonio para las mujeres pues también implicaba una, no garantía, pero sí una
perspectiva de estabilidad, de seguridad económica para el futuro. Entonces era importante, y que tuvieran hijos también, porque eso era sumamente importante para las mujeres de esa época, que se casaran y tuvieran hijos. Entonces Orfa toma el consejo de su suegra, y regresa a su tierra, en Moab, a seguir la vida de su cultura, de su pueblo, sus dioses y demás. Sin embargo, Ruth curiosamente decide no tomar ese camino. Ruth se aferra a Noemí, y se aferra con una lealtad impresionante, pero con una lealtad que trasciende, creo yo, en la visión de Ruth, los lazos estrictamente de sangre. Para ella, el haberse casado con una familia israelita implicaba adoptar la cultura, adoptar la identidad, y lo más importante, al parecer, Ruth había adoptado también la adoración al Dios de Israel. Y eso es sumamente importante, porque ella, pudiendo haber regresado a lo que le era familiar, ella se mantiene con la convicción de seguir sirviendo al Dios de la familia a la que ella entró. Entonces probablemente vemos en Ruth una convicción personal de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y que ella quiere rendir su vida ante él. Aunque étnicamente ella no pertenece al pueblo de Israel, por convicción ella se siente parte del pueblo de Israel. Y esto, en cierta forma, hace referencia quizá a nuestra adopción. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, a través de Jesús en la cruz, por medio de la gracia, a través de la fe, nos injerta a este pueblo y nos hace parte de este pueblo. Nos adopta como hijos sin haberlo sido. Y aquí es donde nosotros debemos reflexionar sobre nuestra lealtad a nuestro Dios por sobre todas las cosas, sobre todo cuando la circunstancia es difícil. Y sobre todo también cuando tenemos una compañía como la de Noemí. Noemí, cuyo traducción significaba placentera, le dice a la gente en Belén cuando la ven regresar: ya no me digan Noemí, o sea, ya no me digan placentera, díganme Mara, que significaba amarga. O sea, ella estaba en un estado de depresión terrible, ella no había logrado despertar del letargo, mientras Ruth la vemos en una dinámica proactiva de quererse integrar a esta comunidad, convencida de que ella era parte de esa comunidad. En el transcurrir de estos días vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta historia y cómo nos va revelando más y más del carácter y la naturaleza de Dios. Este es un libro corto. Les invito a que lo lean de una sola sentada. Son solo 4 capítulos. Que lo compartan, que lo comenten, que reflexionen sobre él y que le pidan al Espíritu Santo que les revele lo que nos quiso enseñar Dios acerca de él, acerca del Evangelio, acerca de Jesús, acerca de su carácter y naturaleza a lo largo de este texto. Si Dios permite, el día de mañana, jueves, continuaremos con nuestra reflexión y lectura del libro de Ruth en el capítulo 2. Por lo pronto les deseo un maravilloso día. Que el Señor esté con ustedes y que les guarde. Que su misericordia y su gracia y su paz les acompañen en todo lo que hagan. Nos vemos mañana. Esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios.